Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl. La gente va tomando lo que se llama la desesperanza aprendida. ¿Para qué me voy a dar el trabajo de postular, de gastar el dinero en la locomoción, de ilusionarme, de generar una expectativa, si al final haga lo que haga, no quiero? Esa es la frase con que las personas están mirando la vida hacia adelante. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. En este podcast entrevistamos emprendedores, inversores, líderes y referentes de los temas de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto, y atravesamos junto a ellos sus historias, aprendizajes, errores y buenas prácticas en la transición sostenible, es decir, hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible también. Les quiero comentar que desde ahora pueden comenzar a apoyar nuestro podcast tan solo por $3 por mes, ingresando en www.impactlatam.co/podcast y ahí eligen en Quiero apoyar. Les estaremos completamente agradecidos con el equipo porque eso nos ayuda a generar más y mejor contenido. También les invito a que nos ayuden a masificar, a compartir este episodio y el podcast en las redes, básicamente sumándonos un rating, unas estrellitas en cualquiera de las plataformas donde escuchen, en Spotify, etc. Y también dejándonos una breve reseña del episodio. Eso nos ayuda a mejorar, a también que más personas puedan nutrirse de esta información y de este contenido que con tanta pasión hacemos desde el equipo de Impact Latam. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo un gran gusto y honor de conversar con una gran exponente de varios temas, multifacética, y sobre todo hoy enfocada en temas de economía plateada, nueva longevidad, nueva empleabilidad, emprender a partir del segundo y tercer tiempo de la vida, intergeneracionalidad y mucho, mucho más. Estoy hablando de Jimena Abogavir y la voy a presentar. Jimena es Fellow de Ashoka desde el año 1996, periodista de base, cofundadora de Porta, una agencia de publicidad, cofundadora también de la ONG Casa de la Paz, que promueve la educación ambiental, y hoy nuevamente cofundadora de Travesía 100, una empresa AB que aborda desafíos de la longevidad mediante el empoderamiento y la dependencia de las personas mayores. Ha tenido diversos premios a lo largo de toda su vida, como por ejemplo el premio Elena Cafarena en Medio Ambiente en 2016 y el mismo año premio Energía de Mujer de Enel en Medio Ambiente y en Eficiencia Energética. Bueno, todo esto y mucho más en el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Jimena, por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Hoy muchas gracias a ti por la invitación, Dani. La verdad es que lo encuentro un privilegio estar participando en estas conversaciones con impacto y poder encontrarnos con personas de América Latina que están en similares búsquedas en estos momentos que la humanidad pareciera que requiere innovación. Parece, ¿no? Necesitamos en ese momento. Quiero hacer también ahí un disclaimer. Nos conocimos con Jimena en el evento de Ashoka Chile, ¿no? Que gentilmente nos han invitado al equipo de Ashoka, así que también le mandamos un beso grande ahí a todo el equipo de Ashoka que está haciendo un gran trabajo.
Bueno, Jimena, muy bien. Quiero arrancar con mientras preparaba esta entrevista y para conversar con vos, eh, me puse a ver y en Bloomberg, ¿no? Este medio conocido, hablaba del problema 2030, ¿no? Y decía algo así como, para 2030, las personas de 65 años van a ser mucho más en cantidad que las que son menores de 18 años. O sea, la población, en ese caso, la pirámide va a ser como más engrosada hacia arriba. Y eso es básicamente porque las personas viven más tiempo, pero también es un testamento, un acta de cierre para la medicina moderna, para las pensiones y en general. Quiero saber un poco qué opinás de esta frase y si nos podés expandir un poquito más a mí y a la audiencia acerca de este tema, de estos temas que vos trabajás. Bueno, la verdad es que lo que tú mencionas efectivamente es una hazaña de la medicina, por donde lo mires, ¿no? Por un lado, disminuye la mortalidad infantil. Por otro lado, las personas jóvenes deciden no tener hijos por razones ya sea económicas o de que quiero vivir mi vida, o también porque el mundo está en un estado actual que no quiero traer niños a él. O sea, es bien brutal eso, que una especie que decide no reproducirse. Pero y por otro lado está la extensión de la vida. Hoy día, cuando yo nací, la expectativa de vida para mí era 50 años. Y había en el mundo 2.5 billones de personas. Hoy, a mis 75 años, mi expectativa de vida como una mujer que llegó a los 65 en buenas condiciones de salud es de 90.4. Y como yo además he sido bastante intuitiva en el autocuidado, yo creo que voy a llegar a los 100. Y cuando hablamos de travesía 100 es porque es un viaje para el cual necesitamos prepararnos. Entonces, lo que quiero decir es que Bloomberg, a continuación, uno le podría agregar que cuando lleguemos al año 2050, uno de cada 3 personas vivas va a ser mayor. Entonces la pregunta a continuación es, ¿cuál es el sentido de esto? Si tú le estás diciendo a las personas, a los 50 años vayas a descansar. Porque hoy día ni siquiera se está esperando la edad formal de la jubilación. Fíjate que hay una encuesta recién que sacó aquí Laborum, diciendo que en el último año ninguna empresa decía haber contratado a alguien o haber logrado instalar la contratación de una persona mayor de 55. Entonces es bien loco, ¿no? Porque es una hazaña extender la vida, pero te dicen vayas a descansar. Y las personas mayores, por supuesto que empiezan a decaer y a creerse eso, ¿no? De que ya no hay propósito hacia adelante y por lo tanto, lo que en un chilenismo dicen bueno, me estoy convirtiendo en un cacho en el sentido de que soy una carga para mi familia, soy una carga para el fisco, para los sistemas de salud, soy una carga y yo que quiero seguir aportando a la vida, no tengo un espacio. No tengo o sea, tengo prácticamente nula posibilidad de aprender. Piensa tú la revolución tecnológica que estamos viviendo y no hay becas, no hay facilidades para que las personas mayores aprendan y se reconviertan. Entonces lo que quiero decir es que aquí estamos frente a un sinsentido de la vida que es una de las tantas crisis que estamos viviendo como humanidad. Qué interesante lo que decís y qué preocupante una sociedad enferma que más a partir de los 50, creo que dijiste los 60 también, te mandan para la casa, como dicen acá. Claro, o sea, la jubilación legal en Chile es 60 para la mujer, 65 para los varones. Pero anda tú a perder tu trabajo por la razón que sea, porque te despidieron, porque se quitaron, porque la competencia en Tailandia, lo que sea, y anda tú a postular y empiezas un recorrido de poner tu currículum en todas las plataformas que se te ocurren. De repente te llaman para una entrevista, 2 entrevistas, tercera entrevista. Y cuando tú llegas a la terna, si eres afortunado, el jefe que tiene 28 años quiere a alguien de su edad, no quiere a alguien como su papá.
Entonces la gente va tomando lo que se llama la desesperanza aprendida. ¿Para qué me voy a dar el trabajo de postular, de gastar el dinero en la locomoción, de ilusionarme, de generar una expectativa, si al final haga lo que haga, no quiero? Esa es la frase con que las personas están mirando la vida hacia adelante, y a diferencia del mundo desarrollado en que una pensión te alcanzaba. Yo veo en Estados Unidos, por ejemplo, que el grupo de jóvenes, los millennials, los centennials, están mirando con reproche sus dificultades porque dicen la farra, ¿no es cierto?, de las personas mayores, que porque tienen una pensión tan grande, se Claro. toman 1, 2, 3 cruceros o se van a vivir estos condominios en que pueden jugar golf y jugar tenis. Esa no es la realidad de nuestros países de América Latina, porque la jubilación no te alcanza, la pensión no te alcanza. Y por lo tanto, la primera opción es seguir trabajando. Sin embargo, no tienes las habilidades ya, y si las tuviera, igual no te contratan. Me vas a acordar un poco, y ahí te voy a hacer una pregunta más específica. Me quedé con esto de la desesperanza aprendida, ¿era? ¿Qué dijiste? Sí, Desesperanza claro. aprendida. ¿Para qué me voy a ¿Para qué lo esforzar? voy a hacer? Sí, Claro, claro. claro. Es un poco los jóvenes cuando dicen, Sí, ¿para qué voy a traer hijos al mundo si mira tú cómo está el mundo? claro, claro. ¿Cierto? O sea, que no vale la pena, Me ¿no? hace acordar, ¿no? Como esto de muy del Papa Francisco, ¿no? Como la cultura de los cartos, ¿no? Como la cultura de lo descartable. Que creo que es mucho a mí es algo que me resonó mucho, ¿no? Como de esto del descarte, pero a nivel humano, ¿no? Y nos hace obviamente menos humanos y me parece muy, muy triste. Y te quiero preguntar, entonces, si a 2050 uno de cada tres personas iban a ser Sí. más de 80, no nos estamos preparando evidentemente, o la pregunta sería, ¿cómo debiéramos prepararnos? ¿Qué debiéramos de poder hacer a nivel, si querés, podés hablar un poco desde lo privado, desde lo que hacen ustedes, desde las empresas, de políticas internas me refiero, desde gobiernos? Bueno, lo interesante aquí, o lo que se llama el consuelo del tonto, es que no hay ningún país que se esté suficientemente preparando. Mira, Si bien, por ejemplo, hay ejercicios interesantes en Singapur, en Finlandia, en China, la mayoría de los países, esta crisis anunciada, y que afortunadamente nos toca a todos, porque con las demás discriminaciones, por ejemplo, los migrantes, si yo creo que no soy migrante, a pesar de que todos somos migrantes, pienso que son ellos los migrantes, o ellos los que tienen otra opción sexual, pero aquí somos todos somos seremos, si tenemos buena suerte, mayores. Entonces, lo que quiero decir es que la humanidad, como esto fue bastante rápido, y Chile es de los países más acelerados en esto, en América Latina, claramente nos topa mal parado. Y entonces se habla de el tsunami plateado, como si el tsunami. tsunami fuese, es una palabra muy fea, muy destructiva. Entonces, volviendo al sinsentido, imaginarse que hay un regalo llamémosle del universo, de doblar, como en el caso mío que yo te decía, de haber nacido con 50 años de expectativa de vida y hoy día estar aspirando a llegar hasta los 100 o por lo menos hasta los 90, eh, y que eso no tenga un sentido y sea de muy mala calidad para mí y para mi entorno, es una cosa muy absurda. Ahora, ¿qué hacer? Lo que hemos trabajado con Ashoka es el concepto de nueva longevidad. Ellos Ujú. tuvieron la visión eh, de, de entender hace unos ya 5 años el problema que se venía, así como el cambio climático, que esto era realmente un problema sistémico, y por lo tanto, durante la pandemia coincidió, empezaron a identificar quiénes éramos los fellows que estábamos en el tema, aunque viniéramos de otro. Yo venía, por Claro, ejemplo, del tema ambiental. Sin claro. embargo, cuando supieron que yo había cambiado de tema a lo que yo llamo la sustentabilidad demográfica, Mm, entonces, bueno, juntaron un grupo que nos reuníamos, y como todo lo que ocurrió en pandemia tiene
una cosa peculiar, ¿no? De que nos juntábamos a las horas más raras porque había que coincidir con todas partes del mundo. Y tú no decías, me llamo Jimena, vivo en Chile, sino que decía, me llamo Jimena y aquí son las 2 de la, o incluso más. Aquí es ayer. Claro, claro. Y acá está el Era, horario. y, Mirá, ahí, y ahí también hay otra cosa muy interesante, era que era toda la humanidad viviendo la misma situación, que yo creo que nunca había pasado antes. Toda la humanidad metida en las casas, hablando por Zoom, ¿cierto? Y con todos estos problemas y la incerteza, si venía la vacuna, si no venía, si esto era para siempre, cómo era. Entonces, a mí me daba una sensación de unicidad que yo decía, vamos a salir más sabios como humanidad. Esto de vamos todos en la misma nave, porque en el caso del COVID o se encontraba algo suficientemente potente para resolverlo a nivel mundial o no tenía sentido. Bueno, más o menos se controló la pandemia y no creo que estemos más sabios, ¿no? Va a esa tener era, que venir una más fuerte. Sí, esa era va a tener que venir una más grande. mi idea también, ¿no? Como todo el mundo estaba, bueno, aplaudiendo a los médicos, vamos a salir mejores de esta. 2 años pasaron. Y literalmente, ¿no? Tenemos una guerra en Ucrania, o sea, datos, ¿no? Como tenemos una guerra, literal. Tenemos derretimiento de permafrost, etcétera, glaciales. Tenemos esta que vos decís, sustentabilidad demográfica, me gustó mucho el término, que también es un temón, es un temón. Y Es hablabas un de tema. nave, vos hablabas de la humanidad como una nave, ¿no? Y vos dijiste en otro podcast, en otra ponencia, esto que dijo un profe del MIT Age Lab, que decía, la humanidad hoy es un barco que cada vez tiene más pasajeros y menos remadores, ¿no? Es fascinante esa metáfora, ¿no? El, no, es eso. O sea, yo, cuando yo me di cuenta que yo tenía 70 años, y yo había pensado quedarme toda mi vida en la Fundación Casa de la Paz porque el tema de la paz, de los conflictos, de la participación me motiva completamente. Sin embargo, me di cuenta que la mirada sobre mí había cambiado. Yo era la misma, pero la gente me empezó a tratar como una anciana. Claro, claro. Y eso también es muy chocante. Como, ¿qué le pasa a toda esta gente que ahora me hablan de necesito? Es Con muy raro, cuidado, ¿no? Pero claro. bueno, así fue. Entonces ahí yo dije, no, uno, de esto tengo que salirme, porque si no yo me voy a convencer también que soy una anciana Claro. y que no tengo nada que aportar. Y dos, este es un tremendo problema, porque yo veía a mi generación, gente que todos en algún minuto pensamos que queríamos cambiar el mundo, y como tú dijiste, desechable, con el curso, como con la etiqueta en la frente, con tu edad es de vencimiento, como los yogures. Mm, Entonces dije yo, esto hay que cambiarlo, porque hay una oportunidad que es usar toda esta energía creativa y toda la experiencia de hoy día somos uno de cada 5, pero pasado mañana somos uno de cada 3 en 2050. Toda esa energía creativa, ¿qué vamos a hacer con esta? Y al mismo tiempo, si no logramos que este cauce, así como el cauce del agua, este cauce de esta energía creativa y de aporte, de propósito, encuentre un cauce, esta gente se va a enfermar y van a ir a sumarse al grupo que necesita ser asistido. Entonces es un sinsentido completo. Bueno, trabajando con Ashoka en el concepto de nueva longevidad, que nació de este proceso, como te digo, participativo de en el mundo entero constatar que estábamos en la misma, y que fue fascinante y muy transformador. Eh, ahí yo por lo menos empecé a investigar a través de Twitter, porque me di cuenta que todos los libros hablaban del segmento que necesita ser asistido, que en Chile es un 15%, pero nadie hablaba de lo que yo quería entender, que es, bueno, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se sale? Bueno, y ahí me encontré con un libro que se llama The Longevity Economy del MIT, que tenía esta metáfora. Ahora, el libro estaba dirigido a demostrar lo que después se llamó la economía plateada, que es, hay aquí un tremendo mercado, hay una oportunidad laboral, hay perdón, comercial,
Eh, o sea, está mirado desde ese enfoque, ¿no? Bueno, hagamos ahora productos para las personas mayores, hay un mercado. Pero a mí me igual la figura de menos remadores y más pasajeros la encontré tal cual. Entonces, bueno, siguiendo con lo que hemos hecho con Ashoka en torno al concepto de nueva longevidad, una de las ideas más poderosas que yo he escuchado ahí y que comparto plenamente es que la vida, como la tenemos concebida, es la primera parte, los primeros 25 años, yo me preparo, voy a la universidad, nada más. La segunda parte, media, hasta los 50, yo produzco. Y tú, a partir de los 50, los próximos, a lo mejor otros 50 años, el doble, te mandan a descansar. ¿Cierto que es muy loco? Imagínate prepararse, No, totalmente. producir, y que en la mitad Y a ya te descanso. digan, vaya, ¿cierto? Y yo me imagino que tú conoces gente Sí. alrededor tuyo, tus padres probablemente en su universo, de gente que los jubilaron de una manera inesperada. Esa persona se va para su casa y a los 3 meses está deprimido. Y una persona deprimida es mucho más proclive a convertirse en senil. Y ahí pasaste a engrosar el grupo de las personas que requieren ser asistidas. Y alguien de la familia, probablemente una mujer, tiene que retirarse de su vida, porque no es solamente su trabajo, es de su vida, hacerse cargo, porque cuidar a una persona es 24/7, es muy duro. Entonces, es absurdo, ¿no? Yo entiendo que me puede caer un meteorito, pero en cambio esta otra situación es totalmente predecible y como es tan complejo, porque es sistémico, preferimos, como decimos en Chile, hacernos los lesos, como si no existiera. Qué tremendo, ¿no? Crónica de una crisis anunciada. Pareciera ser esto. ¿Cuál? Tal cual, así como el cambio climático. Exacto, Dani, exacto. cuando yo estaba en Casa de la Paz, nosotros, incluso yo escribí un libro el año 92 en que hablábamos todo en futuro. Se retirarán las nieves eternas, se contaminarán los mares, se extinguirán las especies. ¡Oh! Y hoy día ya ni siquiera yo hablo en presente, hablo en pasado. Porque yo desde donde estoy viviendo, yo veo la cordillera, ayer nevó, está maravillosa, en 2 días más ya no queda nieve. Sí, sí. Las nieves Inundaciones, de eternas paso, se también. acabaron. Mm. Se acabaron, claro, produciendo todo el tema de la erosión, la Sí. inundación, todo lo que sabemos. Entonces, por donde tú lo mires, es un sinsentido y yo digo, ¿será la humanidad suficientemente sabia para hacer un vuelco tan profundo o tendrá que la crisis sistémica ser tanto más grande como para poder armar una salida? Y esto viene con mucho dolor y mucha destrucción. Yo veo el territorio aquí en Chile que está abandonado por sequía, el otro lado abandonado por inundación, el otro la parte forestal incendiado, la masa, la biodiversidad marina cada vez menor. Entonces, claro, yo pienso, ¿qué hizo nuestra generación que les estamos dejando esta herencia a ustedes y a tus hijos? Veo en la foto ahí atrás que hay un bebé. Sí, sí. Yo creo que soy la parte que vos llamás o llamaste, escuché por ahí, generación sándwich. Yo tengo Claro. 38. Entonces estoy ahí en el intermedio, tratando de tomar, pero tratando de dar vida también, y de acompañar a niños. Mi hija tiene 1 año y medio. eh, y es un temón esto, ¿no? Empiezo a ver con mis padres, que ya están jubilados ambos, y claro, con ganas quizá de trabajar o con ganas de hacer cosas, sin espacio, sin esto que decís de. Ojo que yo hablo de trabajo
con o sin fin de lucro, ¿eh? No hablo de un Claro, empleo de un como el que empleo. era antes. Ujú. No, no Sí, sí, hablo de... Y después hablemos de nueva empleabilidad, si quieres, para no eso, eso. interrumpirte. No, no, un poco iba por eso, pero lo que te quería preguntar, y si querés antes de ir a nueva longevidad, en Chile. En Chile, esto de 1 de cada 5 personas en Chile son más de 60 años, si mal no recuerdo. Eh, Tal cual. También tenemos este problema y evidentemente en el mundo nos está preparando, pero quiero saber qué ves vos hoy acá en nuestro lugar cercano. Bueno, nosotros desde Travesía 100, dado que la gente que se sintió motivada por este mensaje, que hace un sentido tremendo, en general eran personas de un cierto nivel de educación técnico-profesional. Porque cuando tú no tienes que comer, ¿cierto? Tus preocupaciones son muy concretas. Entonces, preocuparse de la deriva del mundo es algo que ya es como un excentricismo, ¿no? Bueno, entonces, hoy día hay 3.500 personas en la base de datos con las cuales yo converso, de distintos canales, y tú vas sacando como ciertas intuiciones comunes, colectivas. Entonces, el año pasado, junto con Ashoka, hicimos una encuesta con criteria, una encuesta científica con todos los segmentos socioeconómicos, la diversidad de género, geográfica, etcétera. Y con eso se comprobaron todas las expectativas. Fíjate que fue divertido porque hicimos primero la entrevista como de muestra para ver cómo salía, con todas las preguntas que nosotros queríamos hacer, y me llaman de la empresa que hizo el estudio y me dice, Jimena, ¿qué? No hay. ¿Qué no hay? No, no hay. Esas respuestas que tú estás buscando, no hay, no salen, no aparecen. Entonces yo le digo, con la mayor dulzura que pude, ¿qué edad tenían los entrevistadores? Porque los entrevistadores miran, perdón, la gente joven tiene una visión del envejecimiento mucho más negativo que las personas mayores mismas. Entonces me acuerdo en el día del lanzamiento, que mostrábamos los resultados, alguien de 32 años, que yo estimo mucho, que es un gran persona, inteligentísimo, se me acerca y me dice, Jimé, ¿en serio tú te creís estas cifras? Alguien que trabaja en el tema, ¿no? Entonces, eso es fascinante, porque tu, tu generación mira a esta generación con otros ojos. Entonces, lo que van a conseguir es que esta generación se convierta en aquella imagen que ustedes tienen. Claro, que finalmente Ya, venís pontificando o diciendo, ¿no? claro, Mm, claro. Yo ya no tengo tiempo para... No, 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 esto no es para mí, estudiar no es para mí, claro. emprender no es para mí, Mm. una nueva carrera no es para mí, etcétera. Ya no tengo edad para. Se te va instalando eso. Y por eso nosotros cuando, también de la mano de Ashoka, hicimos ahora un trabajo interesantísimo en que primero fue la encuesta para poner datos duros a lo que nosotros estábamos intuyendo. Segundo, hicimos un mapa de innovación social en América Latina para Sí. ver cómo se estaba moviendo la innovación. Y Ujú. ahí nos dimos cuenta que aumentan la cantidad de organizaciones preocupadas del tema de la longevidad, pero aquellos que refuerzan la imagen de la negatividad, Mira. fundamentalmente el cuidado. El cuidado explota Ah, porque claro, es claro. claro, como la persona cuidado ya no se muere a los 60, a los 70, a los 80, a los 90, es o sea, un problema que siempre existió en la humanidad, que la gente al final necesita ser cuidado, se estaba extendiendo a veces 30, 40 años. Entonces es un problemón. Pero en cambio, el tema del trabajo, que es algo que ellos ayudan a convencer sin remuneración, como empleado independiente o como emprendimiento. ¿Ah? O sea, algo que te haga levantarte en la mañana sintiendo que tú eres un ser útil.
que tienes un propósito. Y entonces vos ves que hay innovaciones ligadas a este tema de la, digamos, más 50, más No 60, aparece. hay pocas, o no hay. No, 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 espérate, para los más 50, sí. autovalente. Claro, Está a eso, todo, bien. está todo mirado para las personas vulnerables que requieren ser asistidas. Con A lo eso cual, iba, claro. ¿crees que todas las personas mayores requieren ser asistidas, que fue lo que me pasó a mí a los 70? Claro. Imagínate que te pase a los 70, a los 50. Yo ya llevo 25 años en este estado, desde los 50. Cuando gran parte de las personas son autovalentes, ¿verdad? El 80% de las personas mayores en Chile somos autovalentes y queremos ser seres útiles. Hay un 15% de personas que tienen una discapacidad severa, física, mental, relacional, lo que sea. Qué bárbaro. ¿No es cierto que es bárbaro? Sí. Y entonces, claro, se van haciendo más porque obviamente también ahí está como el lado del negocio o lo que sea, pero van proyectando una visión que, que después termina siendo como el cuento del lobo feroz, ¿no? Va a venir, bueno, finalmente es, ¿no? Bueno, es como, ¿sabes tú? Es como la inteligencia artificial, en el sentido que como se nutre de datos que existen, Claro, sí. es muy difícil cambiar un bias. Es muy difícil porque tú tiendes a profundizar los estereotipos. Ujú. Mira tú las teleseries, los medios de Sí, comunicación sí, en general. Si hay un accidente, nadie va a ir a preguntarle a la señora que está ahí postrada, accidentada, qué le pasó, sino que, y para que ella por último diga, mire, pero si fue el bus o el automóvil o la motocicleta que claro. dobló aquí en un lugar con luz roja, no sé, sino que más bien se parte de la base de que ella estaba distraída pero ella deja de ser persona. Si yo voy a una clínica con mi hija, el doctor se va a referir a mi hija. Claro, te dejan de hablar. Qué bárbaro. Claro, Sí. te invisibilizan completamente. Qué Entonces bárbaro. ahí hay que hacer un remesón, ¿no? Y decir, hey, Mm. momento, aquí la persona, y a mí la palabra paciente no me gusta, no soy nada paciente, No, claro. pero hey, la persona que no soy yo, y así. Te quiero preguntar, justamente, y tomando algo que vos decías, ¿no? De esto de quienes hacían esa encuesta eran de 32, 3, 4, 5 años y le hacían la encuesta a personas mayores. Y algo que vos decías, que vos dijiste en una de tus ponencias, es que las personas mayores precisamos pares, o sea, pares en términos de edad, como mentores, y no jóvenes por un tema de vergüenza personal, quizá, ¿no? Eh, Eso también O se da. sea, por ejemplo, nosotros, una de las cosas que nosotros más hacemos en Travesía 100 y de las cuales estamos más, comillas, orgullosos, es la digitalización. Ahora, durante la pandemia, digitalizamos sobre 2.500 personas y ahí la gran diferencia, porque bueno, ahí también, cuando yo dije en un evento académico que estábamos haciendo esto, el director de una prestigiosa institución que trabaja en este tema de la Universidad de Chile en alianza con otras universidades, me llama después y me dice, Jimena, ¿cómo lo hacen? Porque siempre hemos dicho que las personas mayores no quieren digitalizarse y no pueden. Entonces, ¿qué es esto que ustedes lo están logrando? Imagina, o sea, gente que trabaja en el rubro, no lo había visto. Bueno, ¿y qué fue lo que nos dimos cuenta nosotros? Que si una persona mayor es capacitada por una persona menor, joven, la impaciencia del joven hace que cuando tú estás frente a un problema, tienda a resolvértelo, porque es impaciente. Y las personas mayores, nosotros necesitamos aplicar de inmediato todo lo que aprendemos. Dos, vamos a aprender aquellas cosas que nos dan una utilidad inmediata. O sea, la andragogía, que se llama, que es el aprendizaje a esta edad, tiene características. No todos aprendemos igual, pero aprendemos. Entonces, en ese caso,
Si yo tengo una persona mayor, que es y mi mentor, yo le puedo preguntar varias veces y no pasa nada. Y la persona no me lo va a resolver, me lo va a explicar una y otra vez. Entonces, eso es algo que permite que tú vayas tomando confianza. Y además, mucha gente decía, no, suelto, esto no es para mí, esto no es para mí, yo ya no puedo. Y te decía, no, a mí me pasó lo mismo, pero si tú te quedas fuera de la revolución tecnológica, te quedas fuera de la vida. Mira tú, volviendo a la pandemia, todos los trámites que había que hacer por pandemia, tuvimos que empezar a comprar, perdón, por medios digitales, etcétera, etcétera. Hoy día la ciudadanía se ejerce digitalmente. Qué bárbaro esto. Sí, totalmente lo veo. Mi generación, por lo menos, y también lo que viene abajo, es resolver, es rápido. Es como lean, todo como una cosita rápida, cortita, resultadista. Y probablemente ese nivel de conversacional o ese nivel de resolución que requiere pensar más, revisar otras variables, ver la mirada integral, no está, ¿no? Y creo que eso ilumina los grupos de espacios de trabajo, lo que sea, en esta diversidad. Como vos decías, ligado al tema de la experiencia de los mayores y la intergeneracionalidad, al final del día esa diversidad agranda los bordes, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar eso en las empresas, en organizaciones, para tomar como asesores, puede ser como empleados, no sé, a personas más 60, más Yo 70, creo que etcétera? ese es el meollo del asunto de la discriminación, porque en el fondo las personas Ujú. jóvenes tienden a pensar que las personas mayores tienen los ojos en el retrovisor. O sea, yo veo la vida como lo que ya viví, que ya no es, porque ya pasó. Ajá, Entonces, esta persona mayor claro. no tiene ninguna posibilidad de aportarme a un mundo que no conoce. Y por otro lado, las personas mayores estamos inmersos en Occidente en una cultura que sobrevalora la juventud. ¿Cierto? O sea, entonces, por ejemplo, Claro, sí. si, si Lo alguien, rápido, si alguien joven, quiere decirte esa algo figura, ¿no? amable, te dice, Eh, qué joven te ves. Entonces yo le digo, mira, claro. si a mí lo que me importa es estar bien, no que tú pienses que en vez de tener 75 tengo 72. ¿Qué diferencia me hace? Ujú. Ninguna. ¿Ah? Ninguna, Claro, claro. ninguna, por Entonces lo que supuesto. quiero decir es que, y por otro lado, yo veo que las personas mayores critican a los menores, que pasan todo el día pegados en la pantalla. La vida viene hacia adelante en Sí. pantalla, la vida viene tecnológica. Entonces también encontrar que eso es Mm. necesariamente negativa no tiene sentido. Que no socialice, ese es otro problema, ¿cierto? Y por otro lado, Mm. las personas jóvenes no tienen interés, como te decía, en el aporte que puede hacer la experiencia. Y mira tú en las catástrofes, ¿quiénes salen adelante a ayudar a resolver y que tienen la experiencia como para plantear soluciones? Los mayores, porque ya lo hemos vivido. ¿Cuántas catástrofes hemos vivido en nuestras vidas? Entonces salen las ollas comunes, salen los comprando juntos, salen todas estas posibilidades que tú las conoces porque las has vivido. Yo recuerdo la casa de mi abuela que no tenía el refrigerador, no era eléctrico, sino que venía un burro con unas barras de hielo y esas se ponían abajo envuelto en saco y venía una vez a la semana el burro. Entonces lo que quiero decir es que nosotros nos acordamos de cómo era la vida con menos consumo energético y que se lavaba sobre Claro. una tabla, entonces tú tenías una escobilla de rama y hacías... No digo que me gustaría volver a eso, no necesariamente, pero lo que quiero decir es que tenemos esa experiencia. Qué bárbaro. Y por otro lado, perdón, en todos los procesos de innovación se sabe que si yo tengo un grupo lo más heterogéneo posible, probablemente eso va a enriquecer el proceso de innovación. Y la persona mayor tiene Claro. una experiencia que nadie más en el grupo tiene, porque los demás pueden ser de otra raza, Ah. pueden ser... Entonces, hay algo Ujú. ahí
que es interesante, pero que hay estereotipos y prejuicios de ambas partes. Te quiero preguntar acerca entonces, ahora sí, del trabajo de Travesía 100. Si puedes contar un poco más de lo que hacen, algunos casos que quieras destacar, como para que se entienda un poco más y contarme a mí, a la audiencia, un poco más acerca de esto. Bueno, nosotros decidimos en primer lugar ser una empresa B y no una fundación. Si bien el propósito nuestro tenía que ver con cambiar la mirada de la sociedad hacia las personas mayores, porque entendíamos que la mirada obsoleta hace mucho daño, y todos pierden. Pierden los jóvenes y pierden los del medio, la generación sangre, y perdemos nosotros. Entonces, ese cambio de mirada es algo que para nosotros es el objetivo final, y por lo tanto podríamos haber sido fundación. Sin embargo, yo que venía de la estrategia, de la herramienta de ser fundación durante 35 años que yo estuve en Casa de la Paz, me di cuenta que a menos que tú tengas un mecenas que te financie, tú tienes que autofinanciarte. Y sin embargo, como eres fundación, toda la gente te mira como que tú vas a hacer las cosas gratis. Y hay que pagar la web, hay que hacer la contabilidad, sí. Hay ciertos gastos que hay que hacer, pagar sueldos si tú quieres tener sueldos estables. Bueno, entonces dijimos, no, es mucho más transparente ser una empresa B. Esa fue la primera definición. Y para poder hacer este cambio de mirada, lo primero que hicimos fue hacer la línea de acción de incidencia pública, y para lo cual dijimos, bueno, Travesía 100 sola no puede hacerlo, entonces hagamos una red colaborativa con otras instituciones que están trabajando con empresas, con personas mayores, y así se formó ese año en que fuimos a votar. Tú no habías llegado todavía. ¿Cuánto? El año 2020, que votamos tantas veces, bueno, nos pasamos votando. Y después entonces de ahí viene todo el proceso constituyente 1 y 2. Entonces nos dimos cuenta que había que estar presente poniendo la voz de los mayores. Ajá. Y así se formó Voces Mayores, que reúne hoy día a más de 100 organizaciones, más de 90 organizaciones que trabajan por o para o desde personas mayores. Esa es una primera línea. Después la otra línea es empoderar a las personas mayores para que se crean el cuento, para lo cual entonces había que ayudarlos a digitalizarse. Entonces ahí nos dimos cuenta que había muchas empresas privadas que entre sus stakeholders, como se dice, o sus públicos de interés, habían personas mayores, y que como en pandemia había que digitalizarse, era una muy buena oportunidad para que ellos financiaran la digitalización de esas personas mayores para que pudieran usar la plataforma o sus apps. Y si tú sabes usar una app, ya sabes usarlas todas. Por lo tanto, eso fue maravilloso para nosotros, y los años de pandemia fueron años intensísimos en trabajo. Y tercero, está la necesidad de incidir en medios de comunicación. Bueno, porque si en todos los accidentes la viejita queda siempre como tonta o lo que sea, esta cosa de la abuelita que solamente sabe cocinar, también ahí había que hacer un cambio. O sea, incidencia en políticas públicas, medios de comunicación y en el empoderamiento de las personas mismas. Y eso hemos hecho a lo largo de estos 6 años, y es interesante ver cómo la gente, estos 3.500 personas que se acercaron a Travesía 100 en este tiempo, han querido decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y se hizo formando una línea de voluntariado. Entonces, esa línea de voluntariado, que no se les paga, se hace todo gratis. Charlas en la Junta de Vecinos no sé qué, o por ejemplo todo esto es la incidencia pública, todo esto se hace en voluntariado. Y en cambio, cuando trabajamos con servicio a empresa, ahí entonces pedimos una remuneración que nos permite hacer el servicio con profesionalismo, y por otro lado asumir los gastos generales, que pandemia mediante, teniendo oficina virtual, son poquitos. Es increíble cómo tú bajas gastos al no tener oficina.
Qué buen trabajo y felicitaciones a vos y al equipo, ¿no? Porque son varios los que están ahí involucrados, más todos los voluntarios, más toda la gente que está metida. Y sabes Ujú. tú que ahora que salimos de la pandemia, se produjo una especie como de movimiento, de decir, tenemos que juntarnos, porque nos hemos estado relacionando todos por Zoom, y hicimos un evento al cual se inscribieron 162 personas de todo Chile, y llegaron y se alojaron en nuestras casas para evitar costos de eso. Todo al voluntariado, 2 días enteros con un programa intensísimo, fue precioso. Entonces tú te das cuenta que efectivamente el encuentro, compare, poder tener estas conversaciones de igual a igual, es glorioso. Es glorioso, se produce una energía increíble. Y ahora ya espontáneamente se formó Travesía 100 en la quinta región, Travesía 100 en la octava región. En el encuentro se conocieron. Qué Entonces bueno, dijeron, qué bueno. sigamos juntos. Bueno, querida Jimena, fenomenal todo lo que están haciendo. La verdad que súper, súper interesante esta charla. Me llevo un montón de cosas. Ya un poco para ir cerrando por temas de tiempo y demás. Quiero asegurarme de que no dejé de lado esto de que hablaste de nueva longevidad, nuevas empleabilidades. Si puedes contarme y contarnos un poquito más acerca de eso. Bueno, si nosotros nos damos cuenta que la nueva longevidad requiere por autonomía, por bienestar personal, por aprendizaje continuo, por sentido de propósito, requiere trabajo con o sin remuneración, y eso no está pasando espontáneamente, no está pasando en el sistema educativo que está focalizado en niños y jóvenes, después ya no hay ninguna cosa que te lo facilite, y por otro lado tampoco tampoco está pasando en la demanda laboral de las empresas, que están privilegiando a personas jóvenes. Bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces ahí hemos estado impulsando este concepto de nueva empleabilidad, que de partida es un concepto flexible. Nadie, ninguna persona mayor en su sano juicio querría seguir trabajando como trabajamos antes, sino que más bien trabajar, si es que se puede, ¿cierto? O sea, si tiene un problema de supervivencia, vas nomás. Pero si tienes un espacio de optar al trabajo flexible, que te permita compatibilizar con el querer atender a la familia, todo lo que no pudiste antes por estar trabajando, o hacer un deporte o un pasatiempo que te guste, o sentarte a leer algo. O sea, en otras palabras, eh, vidas integrales, y no estas vidas como hablábamos de primero yo aprendo, después yo produzco y después yo acá, sino que son vidas integrales y que estoy siempre aprendiendo, siempre produciendo. Eso es muy interesante. Y, y algunas empresas se están dando cuenta, por lo que tú hablabas, de que la pirámide deja de ser pirámide y más bien está convertida en una especie de tinaja. Para no hablar de pirámide inversa, invertida, que podría ser una exageración, pero por lo menos una tinaja. Entonces, que no van a tener fuerza laboral. Por lo tanto, no va a quedar otra que descubrir la manera de poder trabajar en mutuo beneficio con las personas mayores también. Bueno, incluyendo, ¿no? Finalmente, no estamos hablando ni más ni menos que eso, como incluyendo, sumándolos, eh, no descartando, sino integrando. También la cultura del descarto, del descartable, y también el Papa Francisco, la cultura del encuentro, ¿no? Que es como la otra moneda. ¿Sí? Tal cual. Mira, nosotros ahora, a partir de todo lo que aprendimos estos años, hicimos una especie de manifiesto. Y el manifiesto lo titulamos Que la edad no sea tema. Que tú seas evaluado en tu Claro, mérito. exacto, por objetivos. Joven, no, Exacto, no, tal cual. exacto, exacto. Y después tienen esa otra campaña, la de mostrar las canas, ¿cómo es? Sí, que brillen las Que brillen canas. las canas, que brillen las Claro, canas. porque ¿cuál es la idea de pintarse el pelo, sacarse las arrugas, fuera de hacerte un daño a ti mismo, ¿no? Ahora, la gente que se Sí, quiere teñir las canas bien, pero en el fondo era una metáfora sí, sí, para decir, para yo me enorgullezco de mi vida, de mi edad, no de me lo que... avergüenzo de lo Exacto, vivido. exacto, exacto. Sí.
Muy bueno, Jimena. Te quiero agradecer y ya vamos a las últimas tres preguntas finales que son así como más cortitas, así que bueno, ahí vamos. Si tuvieses que Vamos. regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Bueno, voy a hacer un acto de personalismo. Tú me vas a disculpar ante las personas que nos están escuchando, que Ujú, ahora sale un libro mío que me encargó la editorial Urano, ujú. porque me dijo, te escuchamos y nos damos cuenta que este es un tema civilizatorio. Mira, Este es un tema urgente y que no está tratado, no es visible siquiera, ni siquiera es un problema. claro, no, no está. Sí. Entonces me encargaron un libro que se llama Palabras Mayores, Intuición, Urgencia y Aprendizajes para la nueva longevidad. Pero intuición, porque efectivamente esto sale de estas 3.000 conversaciones con las personas que hay ahí. Segundo, urgencia, porque el problema que estamos enfrentando es brutal. Y aprendizaje, por el fondo de Claro. querer compartir que yo voy a morir más o menos como yo viví. Entonces que hay que empezar a cuidarse desde niño. Cuando la OMS dice que ver a los jóvenes obesos de hoy o a los niños obesos, eso es el cáncer del mañana. Porque la obesidad sabemos que tiene un impacto directo en la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como eso, hay una serie de 8, 10 conductas que son los que te permiten envejecer bien, entre las cuales están las relaciones. Cuando se le ha preguntado a la gente qué es para ti la felicidad hoy, cuando ya eres una persona mayor, te va a hablar siempre de las relaciones. No te va a hablar si cambió de auto, en qué barrio vive, las relaciones. Y eso es algo que si no cultivamos desde niño, al final la vida se te pone muy solo. Tus hijos van a vivir geográficamente en otra parte, se va muriendo la gente a quien tú querías, tus pares, sales cada vez menos, las relaciones. Eso es Relación. lindo. Muy cierto, Jimena, muy cierto. Voy a pasar a Así que el libro, bueno, ¿cuándo va a estar disponible ese libro? ¿A partir de qué mes? El 28 de De agosto, o agosto. sea, Ah, ya falta poquito. O sea, sí, va a estar para cuando este podcast salga. sí, Así que ahí vamos a dejar, ojalá, el link para este gran, gran libro acerca de la nueva longevidad es. y todos estos lindos temas. Y felicitaciones por el libro. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma cuando quizá eras adolescente o en otro momento de tu vida, ¿cuál hubiese sido? Puede ser una frase, puede ser paciencia o no, o sé más impaciente, no sé. Yo no imaginé que la vida era tan larga, por lo tanto la viví siempre con prisa. Mirá, Y cuando tú vives con prisa, yo creo que pierdes esa mirada quieta. Eso me habría gustado entenderla antes. Y por último, y no menor, hablamos del problema. Estamos en este gran tema, no preparados absolutamente, sino que hay que generar ese andamiaje, pavimentar el camino para preparar el acompañamiento adecuado para que justamente no sea este barco con cada vez menos remadores. Entonces, ¿cómo ves el futuro de la región en esos términos en los próximos años, quizá 5, ¿De 10, América sí, Latina? de América Latina? Que está Está rezagada difícil, de por ¿no? sí, ya, ¿no? Claro. Está rezagada. Estamos saliendo de una crisis, no estamos, o viviendo una crisis todavía muy, muy dura, eh, pero no queda otra que resignificar la vida. Yo creo que aquí hay un tema como de sabiduría, ¿no? De sabiduría, de decir, como hacen otros países, o sea, perdón, otras culturas, en que la vida te va agregando experiencia y lo que se llama sabiduría. Yo no digo que las personas mayores sean sabias, así como tampoco digo que todas las personas jóvenes son irresponsables, pero esto de etiquetar por la edad, al final te pega como un boomerang, porque todos seremos o somos mayores. Lo mismo que todos vamos a cuidar
o ser cuidados. Es lindo cuando tú lo piensas así, por lo tanto, ahí la receta es cultivar la humildad y la gratitud de todo lo que recibiste. Si tienes a alguien que te está cuidando, hay que agradecerlo y aceptarlo con humildad. Me encanta eso. Gracias, Jimena, por esta rica, profunda y sin dudas una gran conversación donde aprendí mucho. Te quiero agradecer por compartir tu experiencia, tus aprendizajes conmigo, con la audiencia. ¿Crees que hay algo más para compartir, algún mensaje de cierre antes de darle un moño final a la conversación? Bueno, yo creo que todos los cambios culturales vienen cuando las personas, los seres humanos cambian el pensamiento. Por lo tanto, yo creo que hay algo que todos podemos contribuir, que es a evitar la discriminación por edad, los estereotipos. Yo de repente escucho a alguien que ve a un señor que está mayor, que está manejando por la derecha, lento. En vez de decirle viejo mierda, entender que esa persona es una persona prudente, claro, que no quiere exponer a los demás y exponerse a sí mismo. Y así, con todo. Creo que eso es algo que todos podemos hacer. No a la discriminación. A mí no me gusta que me digan abuela, porque yo tengo 10 nietos, solo 10. Mira. Mi autodefinición no es ser abuela. Mira. Y así con tantas cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Jimena. Esta no va a ser la última vez que conversemos, probablemente en algún momento, después cuando ya hayas lanzado el libro y en otro momento para contar algunas novedades más, también puedes usar este espacio y quiero aprovechar a felicitarte a vos y de nuevo a todo el equipo porque sé que son varios los que hacen Travesía 100, más los voluntarios, más todos, del gran trabajo que están haciendo, poniendo este tema sobre el tapete, ¿no? Sobre la mesa y diciendo, acá hay un tema, como decías vos en tu subtítulo, es urgente, ¿no? Es urgente y hay que tratarlo. Y bueno, es justamente quizá uno de los grandes desafíos de nuestra época, más allá del cambio de la crisis climática, bueno, varios más hay, pero sin dudas este es un tema que cada vez va a ir tomando más y más relevancia, ojalá. Así que... Muchísimas gracias, Dani, y a todas las personas que nos pueden estar escuchando. Muy bien. Muchísimas gracias, Jimena. Bueno, ahí la tuvimos a Jimena Abogavir, cofundadora, entre otros roles, de Travesía 100, esta empresa que trabaja con personas mayores acerca de su nueva longevidad, inclusión, etcétera, etcétera. Quiero agradecerles a todos y cada uno por su tiempo, por compartir con nosotros esta experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando. Todo feedback siempre va a ser bienvenido. También te invito a que nos dejes una breve reseña en cada una de las plataformas donde escuches, unas estrellitas, generalmente es el sistema de rating, y alguna también reseña en la plataforma. Y también te invito a que nos acompañes a mejorar este podcast y apoyarnos en lo que hacemos para generar más y nuevas conversaciones tan solo por $3 por mes. Esto lo puedes hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast y haces clic en Quiero apoyar. Así que, como siempre, nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto con más ejemplos, con más entrevistas y mucho más contenido. Así que, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co